Carmen Rosa, muy buenas tardes. Pues yo buenas tardes, voy a seguir con lo que ha dicho esta señora de Tarragona, es decir, los ciudadanos tenemos que decir basta ya, y mi propuesta es exigir una auditoría pública ciudadana sobre la deuda soberana o pública del Estado español. Exigir al Banco de España, al señor Fernández Ordóñez, al gobierno saliente y al futuro gobierno del señor Rajoy, que explique a los ciudadanos las partidas de emisiones de deuda pública que se han utilizado, concretamente 20.000 millones, entre el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el FROB, que es el que ha servido para reestructurar el sector bancario o las cajas de ahorro, que digan dónde, por qué se han utilizado emisiones por importe de 20.000 millones de euros para inyectar y sanear la banca pública. ¿Por qué se permite que los bancos pidan prestado al Banco Central Europeo, con autorización, lógicamente, del eje franco-alemán, a un interés del 1%, y esos mismos bancos, no solamente son los franceses y los alemanes, que son los más poderosos, sino también nuestros bancos nacionales, estén comprando la deuda de España desde el 2009 al 3 y al 4%, y a partir del movimiento especulativo... Y a partir de ahora, de mayo de este año, es decir, se está pagando al 5, al 6, al 6,5. Es decir, un movimiento absolutamente especulativo. ¿Por qué ni el Banco de España, ni los gobiernos de turno, ni las instituciones europeas, ni el Banco Central Europeo, es decir, están prestando dinero al 1% de intereses a los ciudadanos? Es decir, a los países y a esas deudas públicas con las cuales se financia la sanidad, las pensiones, la educación, las residencias de ancianos, es decir, nuestro estado del bienestar, que nos ha costado tanto tiempo esto mantenerlo, y que se está yendo por el agujero del sumidero. ¿Por qué hay esa sumisión desde las instituciones europeas y los gobiernos entrante y saliente, y el Banco de España, representado por el señor Fernández Ordóñez, de sumisión y de únicamente atender los intereses bancarios? Es decir, que se dé al 1% la misma oportunidad a las deudas públicas de Europa, y no se esté pagando el 5%. Por lo tanto, la diferencia entre el 1 que se presta a los bancos y el 5, el 6 y el 7 y el 15 en Grecia, que se presta a los países para financiar el estado del bienestar, esa es una deuda injusta, amoral, y por lo tanto debe ser auditada. Y es más, llamo a la ciudadanía a que organicemos un movimiento de resistencia pacífica ciudadano, como lo hizo Luther King y como lo hizo Gandhi en la India, para no pagar esa deuda dolosa, y exigir al Banco Central Europeo y a las autoridades y a las instituciones que las deudas se compren por el Banco Central al 1%, igual que los bancos. Y la última cosa, cuidado con el banco malo que nos quiere meter Rajoy. El banco malo se supone que es comprar los activos tóxicos inmobiliarios donde han hecho el gran negocio y nos han mantenido en la ruina, comprarlo con un precio de 50 a 100.000 millones de euros, porque hay, o sea, el BBVA habla de 50.000 y el Stalin Morgan no sé quién habla de 100.000. Es decir, todo eso va a ser a través de emisiones de deuda pública. Cuidado, cada vez que se emite deuda pública se incrementa el déficit y nos meten los ajustes en el estado del bienestar. Por favor, hay que romper este círculo vicioso. No podemos permitir esta inmoralidad, este casino de Al Capone en Europa. Europa es algo más. Llamo a la insumisión, llamo a la resistencia pacífica y a no pagar las deudas y los intereses especulativos. Y en ese sentido hay movimientos como el 15M, DRAI, ATAC, que lo están empezando a promover. Animo a los ciudadanos a hacer esto, ya que nuestros políticos no nos representan, seamos los ciudadanos europeos los que rompamos este ciclo vicioso. Y ya está. Bueno, ya está. Rosa, ya está. No. Se puede decir más alto, esto es una frase hecha, muy tópica, pero déjame decirte, Rosa, se puede decir más alto, pero es imposible decirlo más claro. Yo lo que pido es a Radio Nacional, a Radio Público, a la televisión pública, que desvelen estas cosas. O sea, no podemos seguir permitiendo que se juegue con esta especulación y que los amos sean los bancos. Yo he pasado una dictadura y ahora tenemos otra encubierta, sin cara, porque los mercados tienen accionistas, consejos de administración, son el Deutsche Bank, el Bank Inter, la Sociedad General, el Santander, el BBVA, etcétera, etcétera, con sus consejos de administración privados, con grandes dividendos. En ese sentido, nosotros, en más de una ocasión, en muchas más de una, hemos puesto de manifiesto eso que tú cuentas y cómo, además, quien debía controlar todo eso, que es el gobernador del Banco de España, que es su única función, la única atribución que tiene,
pues se dedica a decirnos cómo debemos reformar el mercado laboral, cuánto deben de retrasarse la edad de jubilación, cómo debe ser el empleo precario de los jóvenes, pero su atribución, la única, que es la de revisar el sistema bancario y financiero, esa es la única para lo que parece que no están sabiendo manejarse. En cualquier caso, insisto, Rosa, se puede decir más claro, pero no, o sea, más alto, pero no más claro. Pues animo a que se haga debate, se traigan expertos y economistas, que los hay, economistas antineoliberales, y por una democracia y por una Europa de los pueblos y de los ciudadanos de todo el bienestar, que expliquen esto de la deuda y nosotros, que Rosa, solamente... esa resistencia pacífica de no pagar la deuda dolosa, la deuda especulativa, y además, es decir, exigir que eso se regule ya en el Estado español, en España y en Europa. Rosa, muchísimas gracias por tu llamada, pero tratamos de tener todos los puntos de vista y no llamaremos a economistas anti nada, sino trataremos a gente con buen criterio que sepa explicarnos primero, darnos toda la información y a partir de ahí tener los elementos suficientes para que usted, yo, Mari Carmen, que acaba de llamar, o David, conformemos nuestra propia opinión sobre un asunto tan relevante como este. Por lo pronto, nuestra obligación es exponer todas las aristas y dar toda esa información. Rosa, muchísimas gracias, insisto. Buenas tardes.